Reporte 100. Tengo en el teléfono al subsecretario de Salud del Gobierno del Estado, el doctor Jaime Ibarra González. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Jaime, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. Aquí saludando al auditorio ahí de Reporte 100. Muchas gracias, doctor. 55 casos en Sonora. Habría que multiplicarlos por 8 estos casos y que en realidad hay 440 luego de esta declaración de antier de Hugo López-Gatell de que el modelo Centinela está tomando muestras de casos y no todos los casos que están surgiendo de coronavirus. ¿Qué opina usted de esta interpretación que se le dio a la declaración de Hugo López-Gatell? O si efectivamente Hugo López-Gatell se refirió a que hay que multiplicar por 8 el número de casos. Es correcto, Juan Carlos. Son proyecciones matemáticas y epidemiológicas. Las proyecciones pueden variar desde tres casos por cada caso confirmado, pero puede ir hasta 8, depende la tasa de ataque del virus. Ahorita en algunos lugares del estado, del país, la tasa de ataque es más alta que en otros. Sí. Nosotros andamos alrededor de una tasa de ataque del 1% más o menos, y calculamos 3 a 4 casos por cada caso confirmado, ¿no? Entonces sí, hay que hacer multiplicaciones para calcular la gente que anda en la calle y que ya trae el virus, que ya lo adquirió y que probablemente todavía no desarrolla síntomas. Y esa gente es la más peligrosa porque es la que nos puede estar contagiando a otros, ¿no? Sí, tasa de ataque. ¿Qué es una tasa de ataque del 1%? ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podemos entender mejor, doctor? Significa que de cada 100 personas, una persona está contagiada. Bien. Es más o menos la velocidad con la que el virus se va propagando. Y esa tasa de ataque es a la que le pretendemos impactar con la medida de quédate en casa. Entre menos se exponga la gente al contagio del virus, la tasa de ataque va bajando. Sí, ahora, si es de 3 a 4 casos que andan por cada confirmado, significa que tendríamos que multiplicar 55 por 4, más o menos. Estamos hablando de unos 220. La correcta, matemática, ¿no? Estamos hablando que en Sonora habría en este momento 220 casos de COVID-19 y le restaríamos los 55 que están confirmados. Estamos hablando que más o menos 170 personas andan ahorita sin saber por las calles quizá o en casa con el virus contagiando a otras personas. Es correcto, incluso con los modelos, como te decía, matemáticos, con los de López-Gatell, nos vamos al doble, podríamos incluso considerarlo y sería válido. Sí. Estas personas no saben que están contagiadas. ¿Por qué no saben que están contagiadas, doctor Jaime Ibarra González? Entran en lo que llamamos el periodo de incubación. El virus se adquiere, se va al árbol respiratorio, empieza a invadir las células del tracto respiratorio y se empieza a multiplicar. Y ese periodo de tiempo le llamamos periodo de incubación y puede variar desde 7 hasta 14 días, sí, según cada persona. Es un tanto individual el comportamiento en cada quien, ¿no? ¿En el periodo de incubación puede una persona contagiar a otra? Se supone que no, aunque hay estudios científicos, médicos, que hablan de que casos aislados de contactos no sintomáticos pueden estarlo transmitiendo. En otros sabemos que más o menos 3, 4 días antes de iniciar el cuadro clínico la persona ya empieza a ser contagiosa. Entonces hay una serie de variaciones que nos limitan incluso ser muy precisos y puntuales en las medidas de protección. Sí, una vez que el virus ya se incuba y está ahí 14 días, como usted me dice, ¿puede ser que la persona no presente síntomas y tenga la enfermedad? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Y ahí sí contagia. Le llamamos portadores no sintomáticos. Pero sí contagian. Técnicamente, desde el punto de vista médico, ¿no? Pero sí contagian. Sí contagian. Sí contagian. Estas personas que traen el virus y traen la enfermedad y no traen síntomas, no sienten nada, absolutamente nada, están así sanos y no hay ninguna señal de nada. Exactamente, y como te digo, el término es portadores asintomáticos, no tienen fiebre, no les duele la cabeza, no hay dolor de garganta, no hay estornudos, están totalmente asintomáticos. Y el otro grupo son los que
3 días antes de iniciar los síntomas ya son portadores, ya contagian el virus, ¿no? Entonces, más o menos 3 días antes de empezar con la tos, con el dolor de garganta, con la cefalea y con la fiebre, ya están expulsando el virus al medio ambiente y contagiando a las personas que puedan estar cerca de ellos, ¿no? Ahora, otra pregunta, si hay 55 casos confirmados, se habría que multiplicarlo por 4, hasta por 4, y nos da pues esta cantidad de 220 casos que andan en Sonora con este modelo matemático, con este modelo epidemiológico. ¿También tendríamos que multiplicar el número de muertos? Bueno, ellos en su momento fueron pacientes portadores. Sí. Sí, o sea, los 55 casos confirmados, ahí van las 8 defunciones. Sí. Ellos en su momento pues fueron portadores y desde los 3 pacientes hasta los 4 o 5, según el modelo que tomemos, son el número de contagios por cada uno de ellos. Sí, o sea, están dentro de los confirmados, pero me refiero a que habrían ocurrido o han ocurrido, pudiera haber ocurrido alguna muerte y que se haya catalogado como neumonía típica o neumonía contagiada en la comunidad o adquirida en la comunidad, y que en realidad haya sido coronavirus y que no sepamos que pues alguna persona murió por coronavirus en realidad y se haya pues ya sepultado o incinerado, y con el acta de función teniendo el dato de que fue por neumonía típica. Sí, es probable que eso suceda. Mira, sí. Cuando hablamos de neumonía atípica, casi siempre nos estamos refiriendo a una neumonía muy probablemente de origen viral. Las más frecuentes es la influenza y ahorita con el nuevo coronavirus. Son las 2 neumonías atípicas más comunes, el 90% entran ahí. Les recuerdo que la influenza es más grave que el coronavirus. La influenza tiene una mortalidad arriba del 10, 13 hasta el 15%, y ataca mucho a niños y a mujeres embarazadas. La influenza es más grave, y bueno, desgraciadamente tuvimos menos del 40% de aplicación de la vacuna, bueno, 45, 46% de aplicación de la vacuna, cosa que bueno, nos entristece porque hay una medida de protección y de alguna manera hemos hecho caso omiso por temor, por desconfianza, por lo que tú quieres, a la aplicación de la vacuna. La influenza todavía está en nuestro medio y es mezclándose con el coronavirus, con sintomatología muy parecida. Y sí es probable que algunas neumonías atípicas que no hemos alcanzado a confirmarlas por laboratorio queden como neumonías atípicas y probablemente hayan sido coronavirus, aunque ahorita por la novedad y todos los médicos traemos en la cabeza la sospecha del coronavirus, incluso algunas de esas defunciones, si ven la nota médica, el manejo medicamentoso va muy enfocado a pensar en coronavirus, y bueno, si el laboratorio se retrasa en caso de que se haya tomado la muestra por otra vía que no sea el Laboratorio Estatal de Salud Pública aquí en Sonora, porque nosotros nos estamos tardando más o menos 24 a 48 horas, puede saberse el resultado un poco después. Pero le repito a la población en general, ya sea influenza, ya sea coronavirus, cualquier neumonía típica, tomamos todas las medidas de protección con búsqueda de contactos y toma de muestras de las personas sospechosas. La neumonía típica entra para nosotros como un cuadro sospechoso de coronavirus y hacemos todas las medidas epidemiológicas y preventivas correspondientes. Ahora, doctor Jaime Ibarra González, México está implementando un modelo Centinela, es el modelo de Hugo López-Gatell, este modelo que pues no necesariamente es de implementar muchas pruebas de coronavirus, muchas pruebas de COVID-19 por los habitantes. Por ejemplo, hay países que han hecho muchísimas pruebas, por ejemplo Bahrein, Israel. Bahrein trae 22.312 pruebas por cada millón de habitantes, Israel 13.557, Italia 12.495, Australia 12.184 por cada millón de habitantes, y México está prácticamente en el sótano, 159 pruebas por cada millón de habitantes. La India trae 102 pruebas por cada millón de habitantes, y esto se debe a este modelo Centinela. Hay una receta mexicana
que se está aplicando pues en México nada más, y entiendo que en la India, pero afuera de México y de la India, en otros países no están aplicando esta receta mexicana. ¿Por qué puede ser mejor esta receta mexicana que la de otros países del mundo, o por qué aquí no se están haciendo tantas pruebas como en otros países del mundo, Jaime? Pero mira, en gran parte depende de la economía. La prueba para coronavirus es una prueba muy compleja que se le llama de biología molecular. Sí. No cualquier laboratorio la tiene instalada, es muy costosa, y el laboratorio, el INDRE, que es el que rige la normatividad y la calidad en todo el país, tiene que certificar a los laboratorios que la tengan instalada. No todos la tienen, es muy costosa. Algunas pruebas de laboratorio que se están realizando no son de biología molecular, y lo único que te dicen es que la infección es causada por un coronavirus, porque los coronavirus es toda una gran familia. Este nuevo coronavirus no existe una precisión para saber cuál es de ellos más que con la prueba de biología molecular, y nada más la tenemos aquí en Sonora, nada más la tiene instalada el Laboratorio Estatal de Salud Pública, que fuimos incluso los primeros después del INDRE en México en instalarla fuera de la capital del país. Sí. Entonces, obviamente no es fácil conseguir los kits de las pruebas también. Hay un desabasto a nivel nacional, y por ese motivo hemos hecho una selección de los casos meramente sospechosos. Primero hacemos la revisión clínica, si los datos son compatibles porque viajó a algún lugar del mundo donde está circulando el virus, porque el cuadro clínico está definitivamente muy cargado y prácticamente nos habla por sí solo de que es coronavirus, que fue contacto de otro caso ya confirmado. Todos esos datos los tomamos en cuenta para saber si es un sospechoso y tomarle muestra, porque te recuerdo, también está la influenza, que sigue apareciendo y causando estragos todavía en la población en estos momentos. Sí, es decir, México no tiene los recursos como para hacer una universalización de las pruebas. Es correcto, no somos un país tan rico como Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, ¿no? O sea, sí tenemos... Pero el modelo Centinela es efectivo entonces, es decir, este modelo que tiene que aplicar México por su situación de infraestructura en materia de salud, ¿es efectivo? Sí es efectivo, mira, porque al final de cuentas, como comentamos hace un momento, no depende del resultado positivo para hacer las acciones. Claro. Desde el momento en que los equipos de vigilancia epidemiológica, todas las brigadas que tenemos distribuidas en todo el país y en todo el estado, tanto la Secretaría de Salud como las otras instituciones, nos basamos en la metodología del caso sospechoso. Del momento en que sospechamos que el paciente clínicamente es compatible con un coronavirus, empiezan inmediatamente número uno, las medidas de protección. Número dos, si el paciente ya es candidato a usar medicamentos, ya tenemos los medicamentos que se están usando en el mundo, que es el oseltamivir, la cloroquina, la citromicina. Esos 3 medicamentos se están usando en el mundo y nosotros los tenemos suficientes como para estárselos proporcionando al paciente que creemos que se nos puede complicar. Segundo, el paciente se tiene que cuarentenar, esté confirmado o no, porque a lo mejor es influenza y es igual de grave o más, como te lo mencioné hace un momento, que el mismo coronavirus. Ese paciente debe estar cuarentenado 14 días, atendiendo su sintomatología con analgésicos o con esos medicamentos en caso de que se los hayan indicado, y evitar las medidas de contagio para sus familiares y para el público, ¿no? Entonces, independientemente de que no tengamos la prueba positiva, no cambia el manejo del paciente. Sí. Ahora, doctor Jaime Ibarra González, ¿cómo están protegiendo al personal médico en varias partes del país? Sobre todo en el Instituto Mexicano del Seguro Social hay médicos que están preocupados, personal de enfermería que está muy preocupado porque han surgido brotes dentro de hospitales al no cumplirse los protocolos o al no tomar medidas de seguridad
ante la llegada de enfermos de COVID-19 e incluso ya ha habido fallecimientos de personal médico en el sur del país por COVID-19. Aquí en Sonora, en el Hospital Chávez, hubo una manifestación de enfermeras y de enfermeros eventuales, visibilizando también su preocupación ante la falta de material suficiente para prevenir un contagio y también la falta de seguridad social para ellos como personal eventual. ¿Qué están haciendo, Jaime, para proteger al personal médico? Si llega un enfermo y no se sabe que es coronavirus, pero trae las características del COVID-19, traen mascarilla los médicos, traen el equipo adecuado, traen los trajes especiales, traen las barreras necesarias para que no se les vaya a contagiar el personal médico. Mira, Juan Carlos, definitivamente te contesto que sí. Hemos tenido algunos retrasos en la entrega de cierto material en algunas unidades, porque ya ves que Sonora es un estado el segundo estado más grande y la entrega de los materiales, la compra, los proveedores, hubo desabasto de cubrebocas a nivel nacional, porque pues la epidemia, mejor dicho, la pandemia, pues ya ves que abarcó muchísimos países, está abarcando muchísimos países, entonces hubo problemas con los proveedores para entregar a tiempo algunos de esos materiales, pero el esfuerzo, no te imaginas, ha sido muy grande, muy desgastante, pero no le hemos aflojado y seguimos, porque esto apenas está empezando. Sí, es verdad que bueno, hay un temor evidentemente, pero te quiero comentar algo. Los médicos estamos entrenados, nosotros escogimos esta carrera, sabemos los riesgos. La tuberculosis es contagiosa, el SIDA es contagioso, la influenza es contagiosa. Tenemos muchas enfermedades que son incluso más contagiosas que el mismo coronavirus y más graves. Nosotros sabemos desde que escogemos esta carrera que nos exponemos a ese riesgo. Claro, eso no justifica que los funcionarios les proveamos del equipo necesario para protegerse. Lo estamos haciendo con mucha intensidad, pero sí, de momento nos hemos enfrentado con algunos desabastos, con costos y cosas de ese tipo. Pero a estas alturas ya tenemos completo prácticamente tanto unidades de primer nivel, centros de salud o clínicas de medicina familiar según las otras instituciones y los propios hospitales. A estas alturas estamos ya puntualizando algún desabasto de estos últimos días para ir y proporcionar inmediatamente los recursos necesarios. Tenemos que proteger a nuestro personal. Sería catastrófico que la primera línea de batalla, que somos los médicos y enfermeras, los químicos, todos los que elaboramos en las unidades donde el paciente va a llegar a solicitar atención, seamos los primeros que caigan, porque entonces ¿quién los va a atender? Necesitamos protegernos nosotros definitivamente de una manera minuciosa, precisa, porque bueno, el virus ahí está y hay que atenderlos y es verdad, repitiendo, la primer línea de batalla somos el personal médico, pero pues ahí estamos y no nos rajamos. Y así le seguiremos hasta que esta epidemia pase. Sí, dentro de los 500 sospechosos hay personal médico, de enfermería, hospitalario, catalogado como sospechoso en estos momentos de los 500 casos que hay ahorita contabilizados por la Secretaría de Salud. Sí tenemos algunos, bueno, de los 55 que van, no. Sí. Pero sí tenemos muestras en laboratorio de algún personal que ya ha presentado sintomatología. Sí la hay. Por tener contacto con él. Nada más de resultados, probablemente el día de hoy se sepan algunos y siguen llegando, ¿no? Si te fijas, por ejemplo, de los resultados que nos han emitido el laboratorio, llevamos 500 pruebas. Sí. Hechas, de las cuales 55 han salido nada más positivas, el resto negativas, o sea, muchísimos casos no son COVID, pues, ¿no? Entonces, entran en los cuadros de influenza o los otros cuadros catarrales por los otros virus que también dan cuadros similar, como es el rinovirus, adenovirus, hay varios más que están mezclándose con el coronavirus. Sí. Entonces, de 500 pruebas que se han hecho en este momento, tanto la Secretaría de Salud, el IMSS y algunos particulares, pues únicamente llevamos 55 positivos y el resto ha salido negativos. Entonces, pues sí, ahorita cualquier cuadro catarral
pues inmediatamente todo el mundo pensamos que pudiera ser coronavirus. Sí, entonces de los 55 confirmados no hay ningún médico o enfermera o enfermero, y en los sospechosos sí tienen ahorita catalogados, pero faltaría pues la prueba definitiva, el resultado del laboratorio. Sí hay casos sospechosos, de los 55 ninguno es personal médico hasta la fecha, gracias a Dios. Sí, ¿cómo andan las tasas en el mundo, las tasas a nivel nacional de contagios de personal médico? Es decir, no sé si hay alguna medición que nos indique de cada 100 enfermos cuántos son médicos, o de cada 1000 enfermos cuántos son médicos y personal de salud que se contagie por el hecho de estar trabajando en la primera línea de fuego o en la primera línea de la guerra. Sí, fíjate que bueno, no tengo ese dato con sí. precisión, pero claro que sí los hay. En México ya ves que en el estado ahí de México, Coahuila hubo un brote sí, en una ciudad específica, en una unidad médica. Muy grave, fue el caso más comentado, creo que fueron alrededor de 16 o 19 personas médicas, entre médicos y enfermeras, que salieron positivos, incluso hubo una defunción ahí. Sí los hay, Juan Carlos, no lo podemos negar, y van a aparecer porque somos los primeros que nos exponemos al contagio. Sería casi imposible que no aparezca personal médico, desgraciadamente. A veces tiene la sensación la población de que los médicos no nos enfermamos, sí, ¿no? Pero pues no es así, somos humanos, sí, igual que todos. Doctor, lo que sí que nos sí, entrenan para protegernos, entonces probablemente seamos los que aplicamos con mejor precisión las medidas de protección. ¿Ya le echaron una revisión al Hospital Chávez, doctor? Porque hubo una manifestación hace 2 días de enfermeras eventuales, enfermeros eventuales, visibilizando falta de material médico para la primera línea de fuego. ¿Ya revisaron el ISTESON que el Hospital Chávez tenga todos los insumos para su personal? Sí, Juan Carlos, sí, ya las propias autoridades hicieron una revisión exhaustiva. De hecho, hubo una reunión en la mesa de seguridad, sí, y en el comité de salud estatal. El tema ya se tocó. Sí, las autoridades, incluso hay algunos videos y reportajes de toda la actividad que el ISTESON desarrolló. Incluso entrega de material, etcétera. Ya se hizo, Juan Carlos, sí hubo una revisión, está muy identificado el problema, y ya se trabajó muy bien al interior de dicha institución. Sí, porque despidieron al enfermero que protestó, sí supo ese caso, ¿verdad? Bueno, mira, la verdad, nosotros como Secretaría de Salud, ya sabes que el ISTESON es autónomo, igual que el IMSS y el ISSSTE. Son cuestiones de tipo laboral en el cual nosotros no nos inmiscuimos tanto. Pero bueno, el tema en especial no te sabría contestar en relación a ese despido. ¿A dónde puede reportar? Las medidas de protección que el hospital está implementando para proteger al personal contra el contagio, sí las han implementado, eso sí tenemos evidencia. Sí, ¿a dónde puede reportar un doctor, por ejemplo, una enfermera, alguna carencia sin que peligre su situación laboral, doctor? Porque sí es preocupante esta situación de que si hay alguna manifestación pública de alguna carencia, que haya una represalia de carácter laboral, y hablo no únicamente de los hospitales del gobierno del estado, también hablo de los hospitales del Seguro Social. He visto, por ejemplo, cómo enfermeras del Seguro Social en Nogales están colectando botellas de plástico para hacer máscaras protectoras con las botellas de plástico, con botellas PET. Algo similar tenemos documentado en el Seguro Social de Navojoa. Es decir, sí hay carencias, pues, en hospitales, y digo, sin particularizar que si es federal o estatal, o sea, aquí no importa, aquí lo importante es proteger al personal médico y a todos los sonorenses, por supuesto. Pero, ¿qué puede hacer una enfermera? ¿Qué puede hacer un enfermero para reportar una carencia sin que tenga una represalia por hacerlo, doctor? Mira, Juan Carlos, bueno, yo te diría 2 cosas. Una, todas las instituciones, Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, el ISTESON, todas tienen un sindicato. El sindicato tiene las funciones específicas de vigilar por la seguridad y la protección de sus trabajadores. Ellos, en esa instancia, es la primer lugar o medida donde un trabajador debe de externar su inconformidad, porque para eso están los sindicatos, y algunos trabajan muy bien. Segundo, nosotros estamos manejando públicamente el 911, también como un número donde se pueden externar algunas denuncias o quejas. Ellos canalizan a quien corresponda
la queja según el tipo de que sea. En función de lo que es el coronavirus, nosotros también tenemos el teléfono de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica del Estado de Sonora, que es el teléfono 6621-62759, aunque en ella no atendemos quejas de tipo laboral, solamente casos sospechosos de la infección. Al interior ya ves que, bueno, cada dependencia es autónoma, nosotros no somos autoridad sobre ellos para cuestiones de tipo laboral. Claro. Ya sea por desabasto o despidos injustificados, etcétera, etcétera, cada trabajador deberá de dirigirse a las instancias correspondientes al interior de su dependencia, eso es lo correcto. Claro, doctor. Le agradezco mucho y pues cuídese mucho porque usted y igualmente, el personal Carlos, médico está en la primera línea de batalla. La población nos crea, el problema está muy serio, se va a ir agravando, la infección está avanzando y la mejor medida, prácticamente la única medida que tenemos, hasta utilizamos la palabra vacuna, porque actúa igual que una vacuna, el quedarse en casa, Juan Carlos, es la mejor medida. Necesitamos evitar el contagio, hacer que la evolución de la enfermedad sea muy lenta, para que la gente que se complica, cuando llegue al hospital, haya una cama disponible, haya un lugar en la terapia intensiva, haya un ventilador disponible y la posibilidad de salir avante de la infección sea mucho más alta. Por eso insistimos muchísimo de que hagan caso, es una realidad. En todo el mundo, la mejor medida que aplicaron en todo el mundo, Juan Carlos, fue el quedarse en casa, la cuarentena. Los chinos así lo lograron y lo hicieron muy bien. Así es de que no tenemos por qué ser la excepción en México, pero con mucha tristeza y preocupación vemos que hay muchísima gente en la calle, Juan Carlos. Hablamos, casi el 45% de la población no ha hecho caso y estamos muy preocupados por eso, por ese hecho, ¿no? En Italia tuvieron que meter al ejército, doctor, para que hiciera caso a la gente. Esperemos así de extremo, Juan Carlos, así de extremo. Yo creo que a lo mejor aquí en México y Sonora tendremos que implementar medidas parecidas. Muy bien, doctor, gracias. A servirte. Que le vaya muy bien. Es el subsecretario de Salud de Sonora, Jaime Ibarra González. Reporte 100.